Hola a todos, ¿cómo están? Este es mi tercer video tutorial. En los siguientes 4 tutoriales voy a enfocarme más en lo que es el set de instrucciones, este set de instrucciones, y en que me voy a enfocar en las operaciones básicas, en la aritmética, suma, resta, multiplicación y división. Van a ser videitos cortos porque en realidad es muy fácil de utilizar el algoritmo que voy a implementar. Este es el circuito que voy a utilizar esta vez. No es muy distinto del circuito del tutorial anterior, de la configuración de entrada y salida. Simplemente he aumentado el rango de entrada. Esta vez voy a utilizar una entrada de 8 bits y la salida también tendrá 8 bits. En este caso conservamos la entrada en el puerto D y la salida la haremos por el puerto B, que también será de 8 bits. Utilizaremos otra vez el pull down. ¿Cuál va a ser el programa principal? Simplemente vamos a cargar un número en el puerto D y a ese número vamos a sumarle una variable. Vamos al programa. Yo estoy aún utilizando el primer programa, el primer proyecto creado. Ustedes pueden crear otro o seguir en el que hicieron anteriormente, puesto que no va a ser muy distinto del programa anterior, del tutorial anterior. Entonces en el main sabemos que debemos configurar las variables de entrada y de salida. Aquí colocamos configuración de entradas y salidas. Entonces espero que ya hayan visto el tutorial anterior. Para no profundizar mucho aquí, sabemos que las entradas vienen en el pin D y en el pin B. En el pin D son las entradas y en el pin C son las salidas. Por lo tanto, en el DDRD al ser entradas debemos cargar 0. ¿Y qué significa eso? Que en el registro de 8 bits debemos cargar el siguiente código. Y sabemos que esto es equivalente a 0. Por lo tanto, ya conocemos la instruccionalidad de ahí. Cargamos en R16 un 0 y almacenamos en DDRD lo que guardamos en R16. Esto supongo que ya lo tienen claro de acuerdo al video tutorial anterior. Si no lo han visto, los invito a que vean. Se llama configuración de entradas y salidas. Pasamos a las salidas. En este caso la tenemos en el puerto B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las salidas de DDRB tenemos que colocarlas en 1. Sabemos que para entradas es 0 y para salidas es 1. Entonces en el registro que va, en el registro tenemos que cargar este código. Y ya sabemos que este código en decimal es correspondiente al 255. Entonces vamos a cargar en el registro de R16 el valor de 255 y lo almacenamos en DDRB. Almacenamos lo que esté en R16, lo almacenamos en DDRB con la instrucción out. Ya sabemos que esto es para cargar una variable directa y esto es para almacenar en estos periféricos. Bueno, esto ya fue la configuración de entrada y salida de nuestro programa, de nuestro algoritmo. Ahora procedemos a leer el valor del pin D. Si recordamos, para leer lo que está ingresando por aquí por el pin D a través del pull down, simplemente utilizamos la instrucción in. Recordemos el in, que es como de instrucciones. Aquí aparece, vemos como la sintaxis y siempre tenemos que tener en cuenta si nos restringe el número de registros o no nos restringe. En este caso no, tenemos los registros que queramos, o sea que podemos utilizar, en este caso vamos a utilizar R1, o sea que en R1 vamos a almacenar lo que esté en el pin D. Ahí ya tenemos en un registro el valor que cargamos en el pin D a través de este switch y el pull down. Lo siguiente que vamos a hacer es la operación.
en este caso de suma. ¿Qué instrucción utilizamos para la operación de suma? En este caso vamos a hacer adición. Si utilizamos adición, si buscamos la palabra en inglés adición, va a ser más o menos así: add, adición con carry. Tenemos dos opciones, que es ADC o ADD. ¿Cuál vamos a utilizar? Por el momento vamos a utilizar esta, que es adición sin carry. Yo he de suponer que ustedes ya han visto algo de lo que es el carry, han visto algo de sistemas digitales, puesto que voy a suponer que ya saben lo que es un carry, un desbordamiento. Pero por el momento vamos a trabajar con el add, que vamos a trabajar sin carry. Aquí vemos la síntesis que se debe utilizar y tenemos que tener en cuenta que la suma, aquí dice, que se especifica bien la descripción de la instrucción, que la suma va a ser entre dos registros. Aquí lo especifica bien, o sea que tenemos que hacer la suma de dos registros, tenemos que cargar valores en dos registros y que el resultado de esta suma va a quedar almacenado en el primer registro. Aquí vemos, si nuestro primer registro es RD y le sumamos otro registro RR, el resultado va a quedar en el primer registro. Y esta es la sintaxis utilizada. Con esta restricción, en este caso no hay restricciones, puede utilizar cualquier número de registro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como sabemos que la suma simplemente se puede hacer entre registros, vamos a cargar una variable cualquiera en un registro. ¿Y cómo cargamos variables directas? Con la instrucción LDI. Entonces cargamos en el R16, en este caso una operación simple, vamos a cargar un número 10. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sumar lo que está en R1, que es esto, lo que está aquí, le vamos a sumar R16. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente estamos diciéndole que el valor cargado en R1 del pin D le vamos a sumar 10, pero como no podemos sumarlo directamente el registro, sumarle el 10 directo, ese 10 tenemos que cargarlo en un registro. Entonces esto es lo mismo como si dijéramos R1 más 10, porque él está sumando lo que hay en el registro R16. Tenemos que tener en cuenta también que el resultado de esta suma va a quedar almacenado en el primer registro, o sea en R1. Y ya, para darle salida al registro, que va a ser en el puerto B, recordamos la instrucción out por B. Y entonces, ¿en qué registro está almacenado el resultado? Les recuerdo, cuando se hace la suma, el resultado queda almacenado en el primer registro, en este caso en R1, o sea que vamos a darle salida a R1. Este es todo el programa, lo explico brevemente. Cargamos un valor en R1, lo que se lea en pin D lo cargamos en R1. Cargamos una variable, que es en este caso 10, en R16, que es lo que le vamos a sumar a R1, y efectuamos la suma con la instrucción add. Aquí tenemos add R1 más R16, y donde el valor va a ser almacenado en R1 y la salida por el puerto B va a ser el valor que haya en R1. Pues vamos a compilar. Ya compilamos, vemos que no hay errores. Vamos al archivo de Proteus, ya sabemos cómo cargarlo mediante aquí donde dice program file. Haremos la carpetica y cargamos nuestro archivo. Cada uno ya sabe dónde tiene guardado su .hex. Damos OK y procedemos a darle play al programa. Aquí vemos, pensé que tenía un error, pero no hay error, simplemente es que ya tengo carga variable aquí. Pero si cargamos 0 aquí en el primer registro, obviamente vamos a tener una salida de 10, porque la
A lo que carguemos aquí en el pin D le estamos sumando 10. En este caso estamos cargando un 0. Y si tenemos 0 más 10, vamos a tener en la salida un 10. 10 en binario, obviamente. Siempre vamos a trabajar con números en binario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para verificar nuestras operaciones. Entonces, si yo tengo, vamos a cargar el número 22. El número 22. El número 22 en binario viene siendo, vamos a utilizar la ayuda de esta paginita para hacer las cosas más fáciles. El número 22 en binario viene siendo esto. Obviamente aquí tenemos que completar los 8 bits. Siempre tenemos que tener en cuenta que a partir de 5 bits tenemos el 1, 0, 1, 1, 0. Cargamos esto aquí. Sería desde el bit 5, 1, 0, 1, 1, 0. Esto, el valor que está aquí, estamos cargando un número 22. Entonces estamos cargando un número 22 en R1. ¿Y qué hacemos? A ese R1 le sumamos lo que hay en R16, que es 10. Por lo tanto, 22 más 10 va a ser igual a 32. Y aquí vemos el resultado. El bit 32 está habilitado. Por lo tanto, nuestro algoritmo está bien. No hay ningún problema. Otro ejemplo. Si queremos prender el 128. Entonces, ¿qué tenemos que sumarle? 118. Entonces, vamos a ver qué número es igual a 128. Cargamos, a 118. Cargamos este número 1110110. Ese es el bit que debemos cargar acá. Entonces tenemos que cargamos este es el número que hemos cargado, el 118, y le sumamos 10. Entonces el resultado será 128. Sabemos que 128 va a ser el valor del bit número 8. Y si ponemos todo en 0 de nuevo, el resultado va a ser 10. Entonces aquí verificamos que el programa está bien y está corriendo bien y está haciendo la suma que nosotros deseamos. Siempre recuerden tener en cuenta la operación que se hace y la sintaxis y la restricción de los registros del programa. Esto fue el tutorial de la suma. El próximo va a ser un tutorial sobre resta. Muchas gracias.